Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tema a las 12 a través de las pantallas de UCB Televisión. Les recuerdo que estamos saliendo a través de nuestras señales digitales 5.3 en la región metropolitana, 4.3 en la región de Valparaíso. También estamos en el aire a través de la radio UCB en el 103.5 y por supuesto es posible que nos puedan ver a través de la internet en ucbtv.cl. Este es nuestro último bloque del programa del día de hoy, que además tiene la particularidad que es el último programa de la serie de programas de Tema a las 12 en viernes, y tenemos un invitado muy especial para nuestra universidad y en general para el canal. En la ocasión tenemos invitado al rector de la Universidad Católica del Paraíso, nuestra Pontificia Universidad Católica del Paraíso, al profesor Claudio Elortegui Raffo. Rector, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación, mucho gusto recibirlo en el programa de UCB Televisión, Tema a las 12. Buenas tardes, Orlando, un placer estar acá, un saludo a quienes nos acompañan a través de los medios audiovisuales de la Universidad, UCB Televisión y la radio de la universidad. Muy bien, así es, pues, rector, efectivamente este es un programa multiplataforma, estamos saliendo a través de diferentes plataformas, y la otra ventaja que tiene el programa es que puede ser visto en cualquier momento porque queda a disponibilidad on demand para nuestros telespectadores o seguidores a través de las redes sociales o radio escuchas, por supuesto, qué duda cabe. Rector, quisiera yo partir preguntándole, a propósito del momento que nos está tocando vivir como sociedad, como país y como mundo en general, pero en particular desde el punto de vista de la educación, con este año que ya llevamos de pandemia, es cierto, no llevamos un año, pero me estoy refiriendo al año que nos está tocando vivir, este año que ha servido de alguna manera de experiencia, con cosas nuevas que hemos debido enfrentar. ¿Cómo se aspecta con esta experiencia y con esta trayectoria vivida durante este 2020? ¿Cómo se aspecta desde el punto de vista de la educación en general y en particular de la educación superior el año 2021 y en adelante? Bueno, enfrentamos, como tú lo señalas, realmente una situación muy exigente, ¿no es cierto?, de cara al año 2021, porque creo que el sistema de educación superior en nuestro país y en particular nuestra universidad ha enfrentado bien dentro de la emergencia, dentro de las dificultades, ¿no es cierto?, este periodo tan difícil, tan complejo. Pero, en primer lugar, hay una gran incertidumbre. No sabemos cuáles van a ser las condiciones en el país en relación a la pandemia en marzo 2021, cuando comienza el año académico de educación escolar, educación superior. ¿Eh? Porque evidentemente, dependiendo de esas condiciones, se va a definir, ¿no es cierto?, la modalidad del año académico. Dios quiera que en nuestro país continuemos en esta senda que ya tenemos hace varios meses, incluso, ¿no es cierto?, de progresivo control de la pandemia. Pero no lo sabemos, ¿no es cierto? No hay que descartar, y creo que, siendo realista, es un escenario con una probabilidad no baja que ocurra lo que ha ocurrido en Europa, digamos, que después de un periodo, ¿no es cierto?, incluso allá de más control de la pandemia, que en nuestro país ha rebrotado con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Y por lo tanto, son escenarios distintos, digamos, son escenarios distintos. Ahora, evidentemente, a nivel de la universidad, estamos preparándonos para operar en distintos escenarios. Pero sin duda, lo ideal sería poder avanzar en mayor presencialidad que la que hemos tenido este año. Porque si bien la respuesta, como yo decía, ha sido adecuada, evidentemente hay ciertos componentes de la presencialidad que son insustituibles, especialmente el contacto entre el profesor, el maestro y sus estudiantes, ¿no? Cara a cara, en un aula. Eso es muy propio de la universidad, desde que la universidad nació en la Edad Media. Entonces, y tiene que ver también con la formación, con la relación más individual, más personal, ¿no es cierto?, entre los profesores, sus estudiantes. Entonces, nosotros aspiramos, pensamos y nos estamos preparando para eso como universidad, para avanzar en esa línea, en esa línea. Pero no hay que descartar, ¿no es cierto?, el otro escenario,
Y correcto. bueno, y el mejor escenario, Dios quiera que fuese así, sería una vacuna eficaz, ¿no es cierto?, que permitiera efectivamente normalizar la actividad universitaria, que sería bueno en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, evidentemente, de los efectos sociales y económicos de la pandemia. Entonces, Correcto. realmente, y esto va a haber que comunicarlo muy pronto, porque los estudiantes, las familias ya están preocupados, ¿no es cierto?, inquietos, bueno, ¿cómo va a ser el año 2021? Entonces, realmente lo que va a haber que decir por ahora, ¿no es cierto?, es que el año 2021 va a estar en función, va a depender de estos aspectos que hemos mencionado. Perfecto. Don Claudio, dice, yo le decía cómo aspectábamos el 21 y de alguna manera el futuro. Estamos en plena cuarta revolución industrial, se habla mucho de la transformación digital y nos hemos tenido que transformar a una velocidad tremendamente increíble, cosa de horas. ¿Ah? Nos hemos tenido que todos transformar. Ahora, mire, yo quería también preguntarle a usted, estamos en medio de un calendario electoral en nuestro país muy nutrido, con mucha actividad. Hace un par de semanas atrás tuvimos un proceso plebiscitario, en mi particular opinión, desde un punto de vista cívico, desde un punto de vista republicano, desde un punto de vista ciudadano, que en mi particular opinión fue ejemplar. Se nos vienen como decíamos, una serie de elecciones en adelante. Estamos próximas a tener las primarias para alcaldes y gobernadores. Prontamente, en el mes de abril, vamos a tener las elecciones de constituyentes, pero también de otras autoridades más en el país. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo observa esta realidad que nos toca vivir como sociedad, como país, del fenómeno pandémico, una crisis económica, una crisis social, que además está con este conjunto de oportunidades de manifestación de la voluntad ciudadana? ¿Cómo observa usted ese contexto en el que estamos inmersos? Bueno, sin duda estamos viviendo un momento difícil, ¿no es cierto?, a nivel mundial con la pandemia y por los efectos que en todos los países, ¿no es cierto?, los efectos económicos, los efectos sociales que este fenómeno provoca. Pero en nuestro país, evidentemente, esto como tú lo señalas en la pregunta, se desarrolla en forma paralela, ¿no es cierto?, a todas estas definiciones institucionales que el país ha comenzado a enfrentar, ¿no es cierto?, a partir de lo que fueron los efectos del estallido social, de lo que fue el acuerdo por la paz y la democracia, ¿no es cierto?, del 15 de noviembre del 2019, que definió, ¿no es cierto?, un cauce, ¿no es cierto?, para esta situación tan compleja que hemos enfrentado. Entonces, yo creo que aquí hay que moverse en dos planos. Por una parte, ¿no es cierto?, hay que avanzar con las mejores políticas públicas para poder recuperar la economía, reactivar la economía, recuperar el empleo, ¿no es cierto?, porque eso puede permitir gradualmente, ¿no es cierto?, ir superando y mejorando las difíciles condiciones que muchos de nuestros compatriotas enfrentan como consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto?, toda esta pérdida de empleo y eso y los deterioros por consiguiente en las condiciones de vida. Otras personas no han perdido el empleo, pero han visto disminuido su ingreso. Pues. Eso por una parte. Junto con eso, ¿no es cierto?, el proceso constitucional o proceso constituyente y todo lo que está asociado a él, ¿no es cierto?, el calendario de elecciones tan nutrido que tenemos el año 2020, yo creo que significa, por una parte, oportunidades, también significa riesgo, ¿no es cierto?, amenazas. Lo que vivimos el 18 de octubre, perdón, el 25 de octubre de este año, ¿no es cierto?, en el plebiscito, creo que es un motivo de esperanza, ¿no es cierto?, y creo que indica el camino a seguir, indica el camino a seguir como nuestro país, ¿no es cierto?, nuestra gente, a través de los caminos institucionales, ¿no es cierto?, a través de las formas cívicas tradicionales en nuestro país, ¿no es cierto?, dirimiendo las diferencias
en forma civilizada, ¿no es cierto?, a través de los mecanismos propios de la democracia, ¿no es cierto?, puede avanzar para elaborar, ¿no es cierto?, una nueva constitución que tenga ciertas características, ¿no es cierto?, que signifique una inclusión, que todos se sientan incluidos, ¿no es cierto?, que nadie se sienta ajeno, ¿no es cierto?, en esto que se ha dado en llamar la casa de todos. Creo que eso es lo más importante que enfrentamos desde el punto de vista institucional. Ahora, eso requiere una disposición, una actitud, ¿no es cierto?, de los actores del mundo político, de todos quienes formen parte de esa convención constituyente, ¿no es cierto?, que debe privilegiar el diálogo, pero el diálogo, como lo menciona el Santo Padre, el Papa Francisco, en la reciente encíclica Fratelli Tutti, ¿no es cierto?, un diálogo que significa ponerse en el lugar del otro, no un diálogo entre sordos, para poder entender la parte de verdad que el otro tiene y así buscar acuerdos. Yo creo que el momento que vive el país, ¿no es cierto?, la convención constituyente requiere esa disposición, idealmente, de todos los actores para que podamos salir adelante, ¿no es cierto?, y elaborar una constitución que sirva de marco para los próximos 30 años, ¿no es cierto?, en un marco de un país en paz, ¿no es cierto?, un país que se pueda desarrollar y avanzar, ¿no es cierto?, enfrentando y superando los problemas que sin duda existen. Así lo veo yo. Perfecto. Mire, usted señalaba el 18 de octubre, pero queriendo referirse al 25 de octubre. Pero permítame solamente hacer una pequeña referencia respecto al 18 de octubre, que vivimos unos actos de una violencia muy, 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 muy dura, y que contrastaron fuertemente con la respuesta ciudadana que vino el día 25 de octubre. Y que, como muy correctamente dice usted, es el camino sobre el que debiéramos efectivamente caminar en la construcción de esta casa común. Ahora bien, dicho eso, y en este camino que todos esperamos, ¿qué esperaría? Y a propósito de las declaraciones del presidente Ricardo Lagos, hace algún tiempo atrás, cuando nos hablaba de la hoja en blanco, porque se pueden hacer interpretaciones muy polares, es decir, llevarlas a un extremo muy negativo y de ahí sacar conclusiones muy, 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 muy duras. Pero la verdad es que uno leyendo, ¿verdad?, e interpretándola debidamente, sabemos que en la nueva Carta Constitucional hay algunos mínimos que están consagrados. Y en la reforma, en el capítulo 15 que habla de la reforma constitucional, están explicitados ahí algunas de ellas. Ahora, ¿qué, en su opinión, qué cosas debiéramos en esta casa común, en este espacio que debiera acogernos como sociedad, qué cosas eventualmente usted sugeriría, le gustaría que se conservaran, más allá de las que están declaradas, por supuesto, en el capítulo 15, que se conservaran, y qué cosas usted diría, ¿sabe qué? Sería bueno que diéramos un paso decidido en esto. Bien, bueno, yo creo que a propósito de la Constitución, es bueno, ¿no es cierto?, cuando uno se refiere a la Constitución, como hacer alguna referencia, no vamos a intentar en una entrevista que tiene un plazo, una duración acotada como esta, ¿no es cierto?, pero hacer alguna referencia a un poco a lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas y la situación que enfrentamos hoy día, ¿no es cierto?, los problemas que tenemos. Y yo en ese aspecto, ¿no es cierto?, quiero señalar que, en mi opinión, hay que considerar que nuestro país, desde el retorno a la democracia, dio un tremendo salto adelante, y no solamente, como se suele decir erróneamente, porque hubo crecimiento económico. Hubo crecimiento económico, pero además, ¿no es cierto?, hubo avances sociales como nunca se habían producido en la historia de Chile. Desde niveles de pobreza de más del 60% el año 89, ¿no es cierto?, o 88, hasta niveles menores al 10%, medidos de la misma forma, porque hay que medir de la misma forma para poder, ¿no es cierto?, para que sea compatible, digamos eso. Con aumentos, pero muy, muy significativos, ¿no es cierto?, del ingreso de la población que forma
el 10% de menores ingresos y una serie de avances sociales en todos los aspectos. Y eso especialmente, ¿no es cierto?, muy centrado en los primeros 20 años, ¿no es cierto?, del periodo de retorno a la democracia. Entonces, eso, por una parte, es lo que se suele ignorar y desgraciadamente muchos que fueron actores de eso, ¿no es cierto?, hoy día hasta sienten vergüenza de lo que hicieron. Eso yo lo encuentro lamentable porque creo que la historia, ¿no es cierto?, lo va a reconocer como un periodo de muchas luces, ¿no es cierto?, en la historia de Chile. Que hubo errores, por supuesto, que se cometieron errores, que no se hicieron cosas, bueno, pero toda obra humana tiene aquello. Ahora, ¿qué ocurrió, en mi opinión? Que la economía fue perdiendo dinamismo y eso significó, ¿no es cierto?, empezó a afectar a la población y por otra parte, hubo problemas muy fundamentales que no se abordaron. El problema de las pensiones, de la previsión, ¿no es cierto? Ciertos problemas en salud muy importantes, ha habido avances importantes en salud. No es casualidad que la esperanza de vida en Chile, por ejemplo, es superior a la de Estados Unidos. No sé si la gente lo tiene eso claro o no. Bueno, y ocurre entonces que, pero evidentemente las listas de espera, problemas en la salud pública, tantas cosas, ¿no es cierto? La calidad de vida en las ciudades, la segregación, fueron problemas que se fueron quedando porque se deterioró la calidad de la política en los últimos años, ¿cierto? Se terminó esa capacidad de alcanzar acuerdos que caracterizó a los primeros años del regreso a la democracia. Y eso entonces fue generando un malestar muy explicable en la sociedad. Entonces, yo creo que hay que tener la película completa, ¿no es cierto? La parte vacía del vaso, la parte llena del vaso, cuando abordamos el tema de la Constitución. Por otra parte, hay que tener claro qué es lo que puede entregar la Constitución y qué no hay que pedirle a la Constitución. La Constitución no es un programa de gobierno, ¿no es cierto? Así es. Entonces, la Constitución es un marco general para que el país pueda, ¿no es cierto?, pueda haber una convivencia, pueda haber democracia, pueda haber inclusión, pero es un marco general. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay distintas cuestiones que se tienen que definir. Yo creo que desde el punto de vista del régimen político, ¿no es cierto?, del régimen político, hay que incorporar modificaciones muy de fondo, porque el problema principal en los últimos años creo yo que ha sido fundamentalmente un problema político, ¿no? Que los gobiernos asumen y no pueden desarrollar su programa, el gobierno que sea. Bueno, hay un problema político, hay un problema, por ejemplo, tratando de responder la pregunta, yo creo que la nueva Constitución tiene que avanzar en el tema de la descentralización, la desconcentración del poder político, económico y la regionalización. Ahí hay una tarea, ¿no es cierto?, clara, que yo creo que va a haber en general bastante acuerdo. Pero también, ¿no es cierto?, hay que, como se decía en la pregunta, hay que cuidar lo que ha funcionado muy bien. Hay que tener cuidado con estos ánimos refundacionales, ¿no es cierto?, que queremos quemar la casa en un sentido figurado para partir de cero. No podemos partir de cero. ¿Cómo vamos a partir de cero cuando Chile es un ejemplo exitoso reconocido a nivel internacional por los estudiosos, por gente que no tiene ningún compromiso con los distintos sectores nacionales, ¿no es cierto? Como un ejemplo exitoso de desarrollo económico y social. Entonces sería absurdo, ¿no? Sería racional hacer eso. Y quizás en parte por la disciplina que a ambos nos convoca, nosotros, el tema económico, yo creo que hay que tener mucho cuidado en la Constitución con los temas económicos. Por ejemplo, el tema del Banco Central, independencia del Banco Central, eso creo yo que debe ser mantenido. Por otra parte, en un régimen presidencial, la iniciativa del gasto exclusiva de los gobiernos es fundamental. Es fundamental porque de esa manera, ¿no es cierto?, se pueden asegurar los equilibrios macroeconómicos que son fundamentales para que un país pueda desarrollarse, ¿no es cierto?, y para evitar las crisis, ¿no es cierto?, que en tantos países de América Latina han significado enormes deterioros sociales, y aquí no estamos hablando solamente de sociales, que a los que más afectan es a los más pobres. Lo que pasa es que en Chile hace 20, 25 años la inflación es muy baja, entonces todos los que son más jóvenes, ¿no es cierto?, no saben lo que es vivir con una inflación alta y no han experimentado que el mayor costo de la inflación lo sufren los más pobres.
Y hay que tener claro, por ejemplo, que la iniciativa exclusiva del gasto en la Constitución chilena viene de la Constitución del 25, fue reforzada, ¿no es cierto?, me parece que el año 33, y fue aún más reforzada en la reforma constitucional del presidente Frei Montalva el año 70. Entonces, algunos que quieren, ¿no es cierto?, borrar todo lo de la Constitución del año 80, tienen que tener claro que estas cosas no son exclusivas de la Constitución del 80, porque como tú decías anteriormente, ¿no es cierto?, los países tienen una historia y a partir de esa historia se va construyendo, ¿no es cierto? Y a eso evidentemente creo yo que se refería también al presidente Lagos. Sí, sin duda. Y cuando uno hace la debida interpretación de lo que dijo el presidente en su oportunidad, por ahí por el 2013, si mal no recuerdo, es su expresión, efectivamente eso es lo que él está transmitiendo. Sentémonos a conversar sin temor a que tengamos disenso frente a algo, ¿verdad? Y no amarrado. Pero evidentemente el sentido común, la sensatez nos dice, oye, rescatemos lo bueno que hemos logrado hacer. Ahora fíjese, don Claudio, usted señalaba algo respecto de varias cosas, pero particularmente respecto del tema de la iniciativa del gasto. También en algún momento que corresponde al gobierno que está ejerciendo la administración del Estado en su momento. Por otro lado, también hablaba usted, y usted mismo lo señalaba, cosa que yo comparto, de que hay que ir por carreteras paralelas en términos de cómo vamos a enfrentar el desarrollo de la nueva Carta Constitucional, todo el calendario electoral que se viene por delante y las necesarias políticas públicas que a día de hoy están encima de la mesa y que tienen un carácter urgente. Y hay una que es tremendamente trascendente, y también usted la mencionaba en términos generales, que es la relativa a la reforma previsional. Hoy día hay sobre la mesa una reforma previsional que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, que se viene discutiendo a este respecto, y no logramos destrabarla. Hoy día está en el Senado, fue aprobada en la Cámara de Diputados, está en el Senado, y no logramos seguir avanzando. Eso por una parte, pero por otro lado, hay un sector del Parlamento, específicamente en la Cámara de Diputados, que ha levantado la posibilidad de un segundo retiro de un 10%. De un 10% de las pensiones. Hay mucha gente que ya se quedó sin nada, hay otros que se van a quedar sin nada. En fin, ¿cómo observa usted desde el punto de vista de la sensatez política, entendiendo el contexto que puede haber mucha gente, entendiendo el contexto que hay mucha gente que tiene urgencias tremendamente grandes? Pero, ¿qué le parece a usted? Y pareciera que hay un acuerdo, de cierta manera, transversal, en términos de que probablemente pueda no ser el camino más aconsejable. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que en esta línea que mencionábamos anteriormente del deterioro de la política, del deterioro de la calidad de la política, ¿no es cierto?, que en mi opinión es uno de los principales factores que explican, ¿no es cierto?, el malestar, ¿no es cierto?, el malestar de la población, y eso se refleja, por ejemplo, en la muy mala evaluación que hoy día tiene, ¿no es cierto?, el Parlamento, los partidos políticos, y eso es muy grave y es muy peligroso para la democracia, ¿no es cierto? Es muy peligroso para la democracia. Efectivamente, aquí se ha producido una pérdida de legitimidad de las instituciones, que también está muy en la base, ¿no es cierto?, de todo lo que ocurrió a partir del estallido social, y que se venía generando, ¿no es cierto?, hace ya algún tiempo. Y eso entonces significa pérdida de confianza en las instituciones, en las autoridades, todo eso. Y eso no es, yo creo que hay razones objetivas para que eso sea así. Y en este deterioro de la política y en este deterioro de la confianza en las instituciones, que entre paréntesis, ¿no es cierto?, en las teorías del desarrollo económico y social, hay un alto grado de consenso en que este factor es clave, es central, ¿no es cierto?, para explicar por qué algunos países avanzan, otros países no avanzan. Bueno, y el caso en general de muchos países de América Latina no los vamos a nombrar, pero todos sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Eso está en el fundamento de la situación que han enfrentado y enfrentan. Entonces, y cuando yo digo el deterioro de la calidad de la política, ¿no es cierto?, ahora lo refiero al tema de los retiros previsionales. Porque lamentablemente cuando todos los especialistas en los temas previsionales,
económicos, de desarrollo, etcétera, ¿no es cierto?, de los distintos sectores, concuerdan que es una mala política pública. Ya el primer retiro, ¿no es cierto?, pero el segundo retiro aún más. Entonces, ¿por qué ha ocurrido? ¿Y por qué parece que puede seguir ocurriendo? Bueno, uno simplemente tiene que concluir que los parlamentarios de los distintos sectores no están mirando el bien común, ¿no es cierto? No están mirando tampoco el interés de los sectores que supuestamente se van a beneficiar con esto, sino que están mirando, especialmente cuando estamos a menos de un año, ¿no es cierto?, de las elecciones que van a determinar su reelección o no, están mirando eso. Así es. Lamentablemente, lamentablemente. Y no están mirando, como decía, ¿no es cierto?, el bien común. Finalmente, el mundo de la política, los políticos, los parlamentarios, no necesariamente deben responder y hacer lo que las personas quieren. Exactamente. Digamos, para eso hay, ¿no es cierto?, tiene que haber una conducción, un liderazgo, porque evidentemente hay un cortoplacismo, sin duda. Ahora, uno entiende las necesidades de muchas familias, muchas personas, pero se llega a cometer, digamos, legislaciones de tan mala calidad que en el primer retiro, ¿no es cierto?, ya se le transfirió una inmensa cantidad de recursos a los sectores de más alto ingreso. Así es. Que retiraron sus ahorros previsionales, ¿no es cierto?, no pagando el impuesto que debían, digamos. Entonces, realmente la calidad de las políticas públicas es algo fundamental, ¿no es cierto?, para el bienestar, el desarrollo de los países, y creo que lamentablemente creo que este es un muy buen ejemplo de lo contrario. Ahora, esto está asociado a lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, porque si hubiera habido ya hace bastante tiempo un buen acuerdo previsional que hubiese significado, por una parte, eliminar los problemas estructurales que hoy día tenemos en el sistema previsional existente, pero también algún tipo, ¿no es cierto?, de apoyo a los que están recibiendo pensiones muy bajas, ¿no es cierto?, enfrentaríamos otro escenario. Perfecto. Sí, yo concuerdo, la verdad, concuerdo plenamente con lo que usted señala, porque efectivamente los niveles de aprobación que tiene el Parlamento en general, la Cámara, los políticos y el propio gobierno, dan cuenta de alguna manera del desencanto que la ciudadanía de alguna manera viene mostrando. Los mismos resultados de la segunda papeleta del 25 de octubre, que se pide que sea justamente la ciudadanía la que escriba la Carta Constitucional sin participación de los parlamentarios. Permítame, don Claudio, hacer mención y recordarle a nuestros televidentes y radio escucha que estamos saliendo a través de las pantallas de UCB Televisión en el 5.3 en la región metropolitana, en el 4.3 en la región de Valparaíso y también a través de la radio UCB en el 103.5. Y como señalábamos al principio de nuestra conversación, también es posible que nos puedas ver on demand a través de www.ucbtv.cl. Don Claudio, usted señalaba y hacía mención al estallido social que vivimos el 18 de octubre y con marcados actos de violencia. ¿Le parece a usted conceptualmente o qué opinión le merece a usted de que la violencia sea la forma de instaurar o de que debamos poner temas sobre la mesa? ¿Es la violencia el mecanismo, el camino? Porque yo he escuchado muchas veces, probablemente también usted lo ha escuchado, bueno, es que si no hubiera pasado lo que ocurrió, con los niveles de violencia, casi dándole aceptación a esa violencia dura, no habríamos, ¿verdad? No nos habríamos sentado a conversar en serio. ¿Qué le parece desde el punto de vista de que si aquello fuera efectivamente cierto, ¿qué le parece en términos de esa necesidad que tenemos los seres humanos de entender por el camino más duro, casi una corriente de pensamiento filosofal de que dice que el ser humano, ¿verdad?, entiende solo a golpe o es malo por naturaleza casi? Entonces, ¿qué le parece esa aseveración de que si no hubiera ocurrido el 18 de octubre, no tendríamos nada de esta discusión que estamos teniendo? A ver, bueno, yo soy una persona que tiene ya algunos años, lamentablemente, ¿no es cierto? Y que... Afortunadamente, pues tenemos más experiencia acumulada. Sí,
Preferiría tener menos experiencia y menos años. Pero entonces, digamos, uno no solamente ha estudiado la historia de nuestro país, sino le ha tocado vivirla. Y con lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Con las luces y las sombras. ¿Por qué lo digo? Porque la violencia es un camino que se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo ni cómo termina. Porque cuando hemos escuchado este discurso que tiende como a justificar la violencia, aunque no se la comparta, yo no he podido menos que recordar otro periodo de la historia de Chile cuando uno era muy joven y cuando efectivamente ese discurso, ¿no es cierto?, también se hacía y se hablaba de la violencia estructural, que incluso se ha repetido en estos años. Y cuando en un régimen democrático, ¿no es cierto?, porque evidentemente nadie puede discutir eso, ¿no? Los que vivimos la dictadura sabemos y conocemos la diferencia entre la democracia y la dictadura. Y eso es lo que muchas personas de las jóvenes generaciones no han vivido, y por eso muchas veces se emiten opiniones muy alejadas de la realidad en este sentido. Entonces cuando se ha vivido en democracia, cuando se ha vivido en dictadura, y uno sabe la diferencia y conoce la diferencia, ¿no es cierto? Aprende a valorar lo que es, con todos los defectos que pueda tener. La democracia siempre es perfectible, pero como decía Churchill, es un sistema muy malo de gobierno, pero mejor que todo el resto, ¿ya? O no hay ninguno que sea mejor todavía o menos malo que este. Entonces, ¿y por qué digo todo esto? Porque en una democracia es inaceptable la violencia. No es compatible con la democracia, ¿no? En la democracia los mecanismos son otros. La violencia, eso está reconocido también, ¿no es cierto?, es la principal amenaza, el principal peligro para la democracia. Pero además, ¿no es cierto?, la violencia, en mi opinión, debe tener una condena, ¿no es cierto?, moral, en el sentido de que, aunque fuese verdadero, ¿no es cierto?, que es discutible lo que se ha planteado en el sentido que es la forma para hacer los cambios, ¿no es cierto? Pero los que tenemos una visión cristiana de la vida, pero también muchos que tienen una visión no cristiana, ¿no es cierto?, de la convivencia social, comparten que el fin no justifica los medios. Don Claudio, perdón, ¿y a usted le parece que nuestros liderazgos políticos transversal han efectuado esa condena o esa crítica moral a la violencia por esta mirada a veces más cortoplacista? ¿Le parece que han sido todo lo explícito que necesitamos como sociedad? Bueno, uno hubiera querido, ¿no es cierto?, una condena más transversal, y más categórica, ¿no es cierto?, de todos los sectores. Pero yo creo que esto es matizado, ¿no es cierto?, y también hubo algunas condenas a la violencia que tuvieron poco tratamiento mediático, ¿no es cierto? Pero yo creo que viendo la parte buena de las cosas, yo creo que eso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Que yo creo que los mismos efectos de la violencia van mostrando lo nefasta que es. Y por ejemplo, uno cuando compara la respuesta que se dieron en octubre y en noviembre del 2019 y la respuesta que se dieron, por ejemplo, frente al incendio y otras violencias, el incendio de las iglesias, el 18 de octubre del 2020, ¿no es cierto?, hubo una condena mucho más clara y categórica en general del mundo político. Entonces yo creo que siempre se puede hacer más en este sentido, pero yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?,
valorar los medios pacíficos, condenar la violencia, porque en Chile, ¿no es cierto?, se entronizó la violencia, perdimos la democracia y la violencia posteriormente fue aún más, ¿no es cierto?, cruel, más salvaje y, como digo, la violencia conduce, ¿no es cierto?, a un camino sin retorno. Y la gracia que tuvimos en Chile es que pudimos dejar atrás, ¿no es cierto?, dejar atrás la dictadura, dejar atrás la violencia a través de medios pacíficos, ¿no es cierto? Permítame, A través de un plebiscito y a través de una transición, ¿no es cierto?, que hoy día es criticada, pero que en mi opinión fue ejemplar. permítame, don Claudio, nosotros que nos dedicamos a la educación, particularmente a la educación superior, y usted conduce una entidad de educación superior muy relevante dentro de la importancia de nuestro país, ¿verdad? Permítame preguntarle, y ya el tiempo ha sido muy rápido en esta conversación, pero permítame preguntarle, ¿cómo observa usted el rol que le cabe a la educación superior y particularmente a las universidades en este proceso de formar jóvenes que son la esperanza, son los futuros conductores de la sociedad, son a quienes nosotros les vamos a entregar el timón, ¿verdad? Le vamos a entregar la caña, dicen los marinos, para la conducción de nuestra sociedad. ¿Cómo observa usted el rol que está jugando la universidad, que debe jugar y que a usted le gustaría que jugase más activamente eventualmente en términos de su vinculación, y permítame la expresión, su vinculación con el medio productivo, con el medio social, en general con las instancias de la sociedad civil? ¿Qué le parece? ¿Debiéramos estar más vinculados, que hubiera más cercanía de la universidad con la empresa, de la universidad? ¿Cómo lo ve? ¿Hay un tema pendiente ahí que tenemos en esto? ¿Cómo lo observa? Bueno, efectivamente, a las funciones, por decirlo de alguna manera, tradicionales de la sociedad, ¿no es cierto?, como son la creación del conocimiento, la transmisión del conocimiento, le cabe a las universidades siempre, pero en particular en una situación como la que vivimos en general en el mundo, ¿no es cierto?, en este siglo XXI y más allá de la pandemia, por supuesto, con la pandemia, y muy específicamente en Chile, ¿no es cierto?, les corresponde a las universidades una función en la línea, ¿no es cierto?, de lo que tú planteas en la pregunta. O sea, una función de aportar también a la sociedad desde lo que les es propio a las universidades. Lo que les es propio a las universidades es el conocimiento, la creación, la transmisión del conocimiento. Entonces, también transmitir eso, ¿no es cierto?, hacia la sociedad en los distintos ámbitos. Yo creo que en relación a la pandemia, las universidades han aprobado con nota distinguida digamos, por ejemplo, muchas universidades en Chile, la nuestra también, con los laboratorios para detectar, ¿no es cierto?, el COVID, con una serie de otros aportes, ¿no es cierto?, con proyectos de investigación en esta línea, con extensión hacia la sociedad para aliviar a la gente que está confinada. Bueno, yo creo que en esta coyuntura las universidades hemos hecho la tarea. Pero en términos más permanentes, yo creo que efectivamente se requiere más involucramiento de las universidades con las empresas, ¿no es cierto?, un trabajo más conjunto, ¿no es cierto?, para mejorar productividad, transmitir, ¿no es cierto?, tecnología, conocimiento, con las comunidades, ¿no es cierto?, con las comunidades vecinales, ¿no es cierto?, regionales, comunales, para aportar de distintas formas, ¿no? De distintas formas para mejorar la calidad de vida de la población. La universidad tiene mucho que hacer al respecto. ¿Para qué decir, ¿no es cierto?, todo lo que significa la transmisión de la cultura, la extensión cultural? Bueno, yo creo que se hace bastante, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no es cierto?, en el caso de nuestro país y en el caso de las universidades. Y esa tiene que ser una función permanente. Perfecto. Y quiero agregar, sí, por favor, otro elemento en esta coyuntura constitucional, ¿no es cierto? Las universidades tienen que aportar
por ejemplo, en el debate constitucional, ¿no es cierto?, con conocimiento, con experiencias comparadas, qué es lo que ha funcionado bien en otros países, qué es lo que no ha funcionado bien en otros países, ser lugares en que se pueda debatir con altura de mira, en los cuales se puedan confrontar distintas miradas de país, pero siempre, ¿no es cierto?, con el respeto, con la aproximación propia de las universidades en esta línea del diálogo, un diálogo académico, riguroso, referido al país, ¿no es cierto?, pero en una perspectiva, ¿no es cierto?, que puede significar un gran ejemplo para el país, un gran ejemplo para el país. Perfecto, perfecto. Don Claudio, yo quiero personalmente darle las gracias por haber aceptado la invitación a nuestro último programa de Tema a las 12. Estamos dando por concluido Tema a las 12 en viernes. Ha sido un bloque de 9 programas. Yo quiero agradecerle al rector de nuestra Universidad Católica Valparaíso, el profesor Claudio Lortegui. Quiero agradecerle por haber aceptado la invitación y cerrar este ciclo de conversaciones que, como muy bien señalaba usted, han apuntado y han querido justamente hacer una contribución a la conversación, al diálogo sereno, ilustrado, sensato, y que de alguna manera nos pueda ir agregando como sociedad algunos puntos de vista para poder seguir construyendo un mejor Chile. Don Claudio, quiero dejarle la palabra para que nos pueda mandar un último mensaje respecto del Chile que viene, de la universidad, de nuestra universidad que queremos para el futuro. Quiero ofrecerle los micrófonos y las pantallas de UCB Televisión, por supuesto, y de la radio UCB para que usted nos dé las últimas palabras en este bloque de programa. Bueno, en la línea de lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, sumarme en forma muy, muy modesta, ¿no es cierto?, a tantas voces hoy día que están planteando la necesidad de un clima social, ¿no es cierto?, de amistad cívica, ¿no es cierto?, de fraternidad, de paz social, de buscar entre todos los mejores caminos para ir, ¿no es cierto?, ir en apoyo de los más necesitados, de avanzar en reducir, eliminar los abusos en nuestro país, las desigualdades, de una forma gradual, ¿no es cierto?, y de una forma que sea compatible con un desarrollo sostenido en lo económico, en lo social. Junto con eso, un saludo muy especial, ¿no es cierto?, muy afectuoso a todos los integrantes de la comunidad de nuestra universidad que nos puedan ver, ¿no es cierto?, agradecerles el compromiso y la respuesta ejemplar que han tenido, ¿no es cierto?, todos los estudiantes, académicos, profesionales, trabajadores de administración y servicios en esta coyuntura, ¿no es cierto?, en un periodo difícil, ¿no es cierto?, que han sabido responder, ¿no es cierto?, con un compromiso con la universidad y con la comunidad, como ha caracterizado nuestra universidad. Y quiero también felicitar, ¿no es cierto?, felicitar al académico Orlando de la Vega, ¿no es cierto?, por este programa, a UCB Televisión y a la radio de la universidad también, porque creo que esta instancia, ¿no es cierto?, que permite ir en la línea de lo que hemos conversado, dialogar sobre el país en forma rigurosa, con altura de miras, con respeto, y acogiendo distintas miradas, ¿no es cierto?, distintas visiones de país, para ir tendiendo, ¿no es cierto?, a los acuerdos y a lo que el país necesita. Así que en ese sentido, ¿no es cierto?, mis felicitaciones por este programa, ¿no es cierto?, por este ciclo de conversaciones, a Orlando La Vega, que ha sido clave como conductor de esto, ¿no es cierto?, y a UCB Televisión. Ok, muchas gracias, don Claudio, y a los señores televidentes, muchas gracias por su participación en este programa. A los señores televidentes quiero darle las gracias por habernos recibido en su casa todos los viernes al mediodía en Tema a las 12. Y bueno, también, por supuesto, a los radioescuchas y en este que es nuestro último programa del ciclo, solamente me resta dar las gracias a tantas personas que permitieron que este programa se hiciera realidad, a todos los invitados que tuvimos a bien recibir desde los más diversos sectores de actividad
y del quehacer relacionados con la economía, con la sociedad, con la política de nuestro país. Así es que, y por supuesto, quiero agradecer a UCB Televisión y quiero agradecer a mi casa de estudio, por supuesto, por habernos dado la oportunidad de poner a disposición de la comunidad y la sociedad estos temas de tan significativa relevancia e importancia para los destinos de nuestro país. Señores televidentes, señores Radio Escucha, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Muchas gracias.